Hola y bienvenidos a las noticias más importantes del país en www.redmasnoticias.com. Una noche de terror vivió Carmen Santos, la hija del exvicepresidente Francisco Santos, cuando salía de una fiesta con dos amigas. Ella y sus amigas fueron perseguidas y retenidas por casi 2 horas por un grupo de taxistas que bloquearon su paso en represalia por usar Uber. Era la 1:30 de la mañana cuando Carmen Santos, la hija del ex vicepresidente Pacho Santos, y 2 amigas más tomaron un carro de Uber en la calle 85 con carrera 15 en el norte de Bogotá de vuelta a casa. A menos de 2 cuadras fueron interceptadas, según el relato del abogado, por un grupo de taxistas. Al salir en inmediaciones de la carrera 15 con calle 85, unos taxistas habían montado un retén donde pretendían establecer quiénes estaban utilizando el servicio de Uber. Le piden que se identifique, ella se atemoriza. Tal como muestra el video, los taxistas empezaron a abuchearlas y a impedirles el paso. Fue una escena de terror, fue una escena que se prolongó por demasiado tiempo, en el que no hubo un apoyo de las autoridades en el Cantón Norte, de manera que el presagio era que estábamos frente a una tragedia. Al sentirse acorralada, Carmen llamó a su papá, quien le envió su carro blindado y 2 escoltas para sacarla a Carmen y a sus amigas del lugar. En poco tiempo llegó la seguridad privada y en medio de la trifulca las montaron a otra camioneta. Pero según la denuncia, fueron hostigadas por más de 100 taxistas pensando que habían tomado otro Uber. La persecución llegó hasta el Cantón Norte. Buscan un lugar seguro y piensan en el Cantón Norte, el lugar donde llegan. No se presta ningún tipo de atención ni ningún tipo de ayuda por parte de la policía. Allí se presenta una encerrona. En el cantón duraron más de 1 hora y allí uno de los conductores de los taxis se habría montado encima de la camioneta blanca para intentar entrar por el techo, pero uno de los escoltas lo habría sacado de la vía con una maniobra brusca del vehículo. Si no hubiese sido un vehículo con ese nivel de seguridad, estaríamos hablando de una tragedia más allá de la que sucedió, porque no vamos a olvidar que esto fue un secuestro. El representante de los amarillos desmiente esta versión. Llegaron unos escoltas armados hasta los dientes, al rompe a sangre y fuego, sacaron a la señorita de ahí donde estaba. Según cuentan, el tipo venía embriagado con un arma en la mano y escolta además, y él pensó que estaba jugando bolos y le echó el carro por encima a todos los taxistas. La policía llegó y judicializó a varios de los taxistas implicados en la pelea. Que aquellas personas que atenten contra sus vehículos, se origina un delito básicamente de daño en bien ajeno, y donde la Policía Nacional, quien sea sorprendido, pues será puesta ante autoridad competente, que es lo que nos corresponde. Y es indignante que una persona de la talla de la hija del doctor Pacho Santos venga a apoyar un ilícito y una ilegalidad que el gobierno como tal declaró ilegal. Mientras el gobierno y la policía toman cartas en el asunto, la ciudadanía se pregunta si es legal y seguro utilizar Uber. Si los taxis pueden usar la justicia por su cuenta. Si esto fue un secuestro y hasta cuándo habría que esperar para que reglamenten Uber. A finales de los años 40 comenzamos a saber de la obra del escritor mexicano Juan Rulfo. Su mundo tenía mucho que ver con su país y con Latinoamérica. Mundo oscuro y de desesperanza al que llega hoy el Papa Francisco con su visita a México. Tal vez el Papa Francisco, muchos años atrás, haya leído al escritor mexicano Juan Rulfo y quizás haya advertido el mundo sombrío de sus personajes. Rulfo fue testigo de la Guerra de los Cristeros, conflicto armado en México entre el gobierno y religiosos católicos que resistían la restricción a la Iglesia Católica sobre los bienes de la nación. 3 años de guerra, 250.000 muertos y una profunda huella de violencia. Les había gustado el asalto, les había gustado el allanamiento, la violación, la violencia. El mismo Rulfo, en una entrevista con la televisión española, lucía parco y triste. Eran tiempos en que el diálogo transcurría con naturalidad. Que le permitiera a uno seguir estudiando otras cosas. Tal vez Francisco haya leído Lubina, uno de los cuentos más bellos de El Llano en Llamas. Dicen los de Lubina que de aquellas barrancas suben los sueños, pero yo lo único que vi subir fue el viento. El relato avanza en la voz de Rulfo. Su mundo es el mundo de ese México de finales de los años 40. Nunca verá usted un cielo azul en Lubina. Ahí todo el horizonte está desteñido. Han pasado los años, entre el dominio de las castas políticas, la revuelta zapatista con su comandante Marcos y la inatajable llegada del narcotráfico. El Señor de los Cielos, los Zetas, el cartel de Sinaloa,
El Chapo y su poder. México tiene 122 millones de habitantes, 45 millones viven en la pobreza. A este país llega el Papa Francisco y tal vez a su mente regresen las líneas premonitorias del mundo de Rulfo. Los máximos jerarcas de la Iglesia Católica y la Ortodoxa rusa protagonizaron un encuentro histórico en Cuba. Los prelados emitieron una declaración conjunta invitando a la comunidad internacional a proteger a los cristianos de Medio Oriente. Allí en La Habana estuvo el enviado especial de Red Más Noticias, Jorge Enrique Botero. A las 2 en punto de la tarde llegó el avión de Alitalia que trajo a Cuba por segunda vez en menos de 6 meses al Papa Francisco. El pontífice fue recibido por el presidente Raúl Castro, el canciller Bruno Rodríguez y las autoridades eclesiásticas de la isla. Unos minutos después, Francisco se encontró con el patriarca Kirill en una de las salas de protocolo del aeropuerto. Reunión histórica tras siglos de enfrentamientos entre las dos iglesias. Hablamos como hermanos, tenemos el mismo bautismo, somos obispos. Hablamos de nuestras iglesias y coincidimos en que la unidad se hace caminando. El Papa y el Patriarca firmaron una declaración conjunta, tras lo cual hicieron unas breves declaraciones en las que predominaron las palabras unidad y entendimiento. Los resultados de la conversación me permiten asegurar que actualmente las dos iglesias pueden cooperar conjuntamente defendiendo a los cristianos en todo el mundo. Y yo les confieso que he sentido la consolación del Espíritu en este diálogo. Tras el encuentro de los dos jerarcas, el Papa Francisco continuó su viaje a México y el patriarca Kirill su visita a Cuba, que se prolongará hasta el próximo domingo. Desde La Habana, Cuba, Jorge Enrique Botero, Red Más Noticias. Por medio de su cuenta de Twitter, el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, reveló que recibirá tratamientos de radioterapia luego de haber sido sometido a una intervención para extirparle un tumor benigno. Esta semana, el cuerpo médico que atiende mi caso ha recomendado a título preventivo iniciar en las próximas semanas sesiones de radioterapia. El médico neurólogo Remberto Burgos le explicó a Red Más Noticias que este tipo de tratamientos se da en dos casos. Cuando en el informe de patología se muestran características que indican invasividad o alto riesgo de recurrencia. Y la segunda, cuando hay un residuo tumoral que no pudo ser resecado durante la cirugía y para evitar y disminuir la posibilidad de recurrencia se acude a la radioterapia. Según el experto, estos procedimientos son normales y se hacen con tecnología de punta. Este tipo de tratamiento dura alrededor de 6 a 8 semanas. El paciente puede sentir malestar general, falta de apetito, dolor de cabeza. El vicepresidente también informó que continúa en tratamientos para recuperar plenamente la movilidad de su pierna derecha. La Fiscalía General confirmó que la camiseta encontrada por los bomberos sí pertenece al niño Juan Sebastián, quien desapareció en el sur de Bogotá desde el 22 de diciembre. La Fiscalía General de la Nación confirmó que la camiseta hallada por los bomberos de Bogotá y Cundinamarca le pertenece a Juan Sebastián Fuentes, de 2 años. La prenda, que se encuentra en custodia, fue analizada en medio de una investigación realizada por el fiscal 3 especializado ante el Gaula. La camiseta coincide con la que luce el niño en los afiches que se han utilizado para buscarlo desde el 22 de diciembre. Familiares del menor confirmaron la versión de la Fiscalía, que indica que Juan Sebastián sí cayó en una alcantarilla cercana a su casa. Los organismos de socorro continúan la búsqueda del cuerpo del niño. Se está trabajando centímetro a centímetro, créame, de toda la tubería y sus desprendimientos, sus ramificaciones. Solo faltarían 100 metros para llegar al punto exacto donde cayó el pequeño. Estados Unidos afirmó que apoya el proceso de paz en Colombia, pero advirtió que sacará a las FARC de la lista de terroristas cuando dejen las armas y abandonen el narcotráfico. El embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, aseguró que el Congreso americano estaría dispuesto a aceptar el nuevo presupuesto para el Plan Paz Colombia si se dan unas condiciones en el proceso de paz. Al fondo de todo eso, insisten de que no habrá impunidad para los que han participado en violaciones muy graves de derechos humanos. Tomamos eso a su palabra. Cuando dicen, aceptamos eso. Y yo creo que el Congreso va a aceptar también. Y agregó que la justicia de Estados Unidos no frenará sus esfuerzos contra el narcotráfico. Los que siguen delinquiendo, o sea, antes o después de la firma, se va a seguir con los procedimientos judiciales.
¿Y por qué? Porque es importante, porque la justicia es implacable. En septiembre, el Congreso de Estados Unidos deberá decidir si aprueba los 450 millones de dólares para el nuevo Plan Colombia. Gran revuelo causaron las declaraciones del abogado de las FARC, Enrique Santiago, quien aseguró que incluso quienes no confiesen sus crímenes ante el Tribunal Especial de Paz podrían quedar exentos de cárcel. La Jurisdicción Especial para la Paz establece 3 tipos de penas: hasta 5 años para quienes confiesen sus crímenes y hasta 8 para quienes confiesen tardíamente. En ambos casos habrá reclusión especial. También contempla hasta 20 años en reclusión normal para quienes no confiesen sus crímenes, pero se les demuestre que los cometieron. Según el abogado de las FARC, estos últimos no necesariamente estarían en la cárcel. El tribunal, en la medida que esa persona asuma realizar también actuaciones de tipo restaurativo o trabajo comunitario, puede ir transformando o incluso puede llegar a suspender la sanción. Y luego tenemos la tercera categoría de sanciones, que son las de aquellos que no comparecen a reconocer verdad ni a reconocer responsabilidades. El abogado de las FARC también aseguró que no es cierto que la pena mínima sea de 5 años y dejó entrever que habría sanciones que apenas alcanzarían los 2 años. El presidente Juan Manuel Santos le pidió a las fuerzas militares estar listas ante el anuncio de un paro armado de la guerrilla del ELN. El mandatario estuvo analizando con la cúpula militar la situación con la guerrilla del ELN tras el anuncio de un paro armado de 72 horas que iniciaría el 14 de febrero por la campaña de los 50 años de la muerte del padre guerrillero Camilo Torres. La fuerza pública está totalmente preparada para este supuesto paro armado, sabe muy bien qué hacer. Según un diagnóstico, las regiones que corren más riesgo son Arauca, Boyacá, Yopal, Antioquia, Chocó, Cauca, Nariño, Bolívar, Risaralda y norte de Santander. Son muestras de debilidad, son actos aislados, terroristas. En la brigada número 4 del Ejército, el presidente Santos aprovechó para reunirse con varios altos mandos militares y explicarles en qué va el tema de la justicia transicional para agentes del Estado. Con la cámara de Edwin Bejarano desde Medellín, Antioquia, Michael Buitrago, Red, más noticias. Colombia ha dejado de importar carne de cordero. Ahora es La Guajira la que abastece el territorio nacional gracias a los proyectos productivos liderados por el Ministerio de Agricultura. Con la construcción de 103 pozos de agua de 120 metros de profundidad en diferentes municipios de La Guajira, sus comunidades alivian no solo el problema de agua, sino de alimentación y comercio. Empezamos con 6, ya terminamos 70. Estamos construyendo en este momento 33 más y el éxito del proyecto estoy seguro que va a permitir que se hagan muchos más proyectos como este. Proyectos que empiezan a impactar la economía del país. Se sustituyeron las importaciones que tenía Colombia de carne de cordero. Ya no está entrando carne de cordero, se produce en La Guajira y lo hicimos en un año. Con una inversión de más de 260.000 millones de pesos, en agosto serán entregados el total de las unidades productivas para los indígenas guayú. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca cerró 5 parques naturales a causa del fenómeno del Niño y para evitar incendios forestales. La Corporación Autónoma Regional decidió cerrar los parques Embalse del Neusa y Río Neusa en Tausa y Cogua, Embalse del Hato en Carmen de Carupá, Puente Sopó y Juan Pablo II en Chiquinquirá. Hacen parte de la agenda o del portafolio de recreación que tienen los bogotanos y los cundinamarqueses. Las altas temperaturas que se han registrado en los últimos días son algunas de las razones. El fenómeno del Niño ha hecho grandes estragos en el país, por eso la más reciente decisión de la Corporación Autónoma Regional de cerrar algunos parques del país, en donde la fauna y la flora prevalecen, pero lo incierto del fenómeno se avecina. Al parecer, el cierre de estos parques irá hasta finales de febrero. A prevención frente a los efectos calamitosos que nos ha generado el fenómeno del Niño. El director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, Néstor Franco, argumentó la medida. Hacían su actividad de tarde recreativa, pero lamentablemente olvidaban o apagar las cerillas, o apagar bien las fogatas, o dejaban vidrios, dejaban botellas. La medida se adoptó el pasado 22 de enero con el fin de afrontar los riesgos ambientales que posiblemente disminuirán en marzo. Gracias por acompañarnos. Hasta aquí nuestro resumen informativo. Para conocer más sobre estas y otras noticias, no se desconecte de www.redmasnoticias.com.